Hola a todos, soy Diego Meléndez y hoy voy a explicarles mi site sobre el tema Bela Bartók y el concepto del folclore como fuente de inspiración. Bueno, en mi site, lo nombré como Bela Bartók, el etnomusicólogo que renovó la música del siglo XX. Y así, a grosso modo, vamos a hablar sobre que en este espacio exploraremos aspectos importantes de la vida de Bela Bartók y cómo convirtió la música tradicional de Hungría, de Rumanía y otras naciones en la fuerza motriz de la modernidad musical. Bueno, Bela Bartók se destacó como uno de los compositores más importantes de principios del siglo XX. No solo fue un pianista excepcional, también fue profesor de piano y también fue etnomusicólogo innovador. Ya vamos a tocar el por qué le decimos innovador. Se dedicó toda la vida a la investigación de la música folclórica y lo anexó a la creación de sus músicas o de sus composiciones. En esta imagen vemos a Bela Bartók transcribiendo lo que grababa con este aparato que se llamaba fonógrafo. Este aparato era el componente innovador de la época. Bueno, así, a grosso modo, sus inicios en la música se dan desde muy chiquito. Él nació en la actual Rumanía, antiguo imperio austrohúngaro, y fue hijo de un padre profesor y su madre músico aficionada que tocaba el piano. El Bartók pues creció en un ambiente familiar musical. Aprendió piano desde muy pequeño, desde los 5 años, y ya a la edad de sus 9 años estaba escribiendo su primer composición, que está aquí etiquetada por si la quieren escuchar. Se llama El curso del Danubio. Fue una composición sencilla para piano, pero muy, muy bonita, de 30 segundos. Su educación formal en piano y composición la realizó en la Real Academia Húngara de la Música en Budapest. Es allí donde conoce a Zoltán Kodály, un personaje que también es muy importante en la historia, con quien más adelante emprenderá una recopilación de la música folclórica húngara, convirtiéndose así en los pioneros de la etnomusicología. Bueno, hablemos de ese punto de ser pionero en la etnomusicología. Encontramos de que desde 1904, Vela comienza a recopilar canciones campesinas y esto sucede ya llamado por la curiosidad, cuando su interés por la música folclórica de Hungría y de Rumanía, también de los países vecinos, despertó cuando oye el canto de una mujer campesina de Transilvania. Eso lo cautivó y ese interés por esa música folclórica duró para toda la vida. Hablamos ahora de la innovación, de que era un pionero etnomusicólogo innovador. La parte innovadora era con el uso del fonógrafo. Con este aparato recopiló miles de canciones y danzas, arregló numerosas tonadas folclóricas, escribió piezas basadas en ellas y tomó elementos de diversas tradiciones folclóricas, que finalmente utilizó para sus creaciones y sus composiciones. En esta imagen podemos verlo aquí grabando a los cantantes y artistas tradicionales o campesinos, por así decirlo. Esta foto también es en África grabando. El del centro es Bela Bartok y a los de los lados son los artistas de allá de la zona. Aquí tenemos que en 1934 Bartók deja la Academia de Música para ocuparse de tiempo completo como etnomusicólogo de la Academia de Ciencias. Y es allí donde se une finalmente con Zoltán Kodály, perdón, y con otros músicos con el propósito de preparar una edición crítica de la música folclórica húngara. Bartók y Kodály transcribieron y coleccionaron más de 10.000 canciones populares húngaras, rumanas, eslovacas, croatas, serbias, búlgaras, en fin, recopiladas por él y por Koldani durante sus expediciones por Europa Central, Turquía y el norte de África, que finalmente fueron anexadas a sus propias composiciones. Entre los temas más importantes o de las obras más importantes tenemos 8 temas, pero vamos a hablar de que entre todos los temas, la mayoría o la mayor parte de la música de Bartók se basa en el folclore que investigó. Integró todos esos elementos de diversas maneras. En algunas ocasiones tomaba las melodías completas de canciones populares y las usaba como material musical principal.
En otras ocasiones se enfocó en las estructuras armónicas que también estudiaba. Para eso usaba el fonógrafo para grabar a las personas y después, en su tiempo, poder escribir o notar en notación musical, valga la redundancia, las notas que cantaban aquellos campesinos, porque pues por la tradición oral se perdía mucha cualidad y mucha melodía de lo que se trataba de transmitir de generación en generación. Entonces, también, aparte de las músicas y de la estructura armónica, se enfocó en las letras originales de canciones folclóricas o tradicionales para sus obras vocales. Ya vamos a ver cuál en alguna de ellas que usó también esas canciones, esas letras originales, para así con todo crear su idioma modernista individual mediante la síntesis de estos elementos. Música campesina con elementos de la tradición clásica alemana y francesa que aprendió en la escuela de música. Entre las más importantes tenemos la única ópera que él creó, que fue El Castillo de Barbazul, y es una época, bueno, perdón, una obra que se basa en la tensión permanente y creciente. Y se denotan muchas influencias de Wagner, Strauss, pero más que todo de Debussy, por el tema del impresionismo. También tenemos el Allegro Bárbaro, que incluye ritmos, modos y carácter folclórico húngaro, evidentemente pues en escalas, intervalos de segunda, cuartas, quintas, y el piano como un instrumento de percusión. En la música de cuerdas, percusión y celesta también combina los elementos campesinos clásicos para crear un idioma modernista. Y estábamos hablando ahora de que en algunas ocasiones se enfocó con las letras originales para crear sus canciones folclóricas en sus obras vocales. Una de sus obras vocales fue la cantata profana, perdón. Esta obra se basa en una leyenda popular rumana que incorpora el estilo de la música folclórica rumana y húngara. Y en fin, de todas las cantidades de composiciones en las que él se inspiró de la música tradicional y de lo que investigó a lo largo de su vida, tenemos esta última que es los tres canciones folclóricas húngaras. Esta pieza es producto de la intensa labor de toda la investigación etnomusicóloga que Bartók realizó junto a Zoltán Kodály, donde se dedicaron a recolectar y transcribir melodías populares por todo el este de Europa. Bueno, eso así, a grosso modo, lo que tenía que ver con la vida de Bela Bartók y con sus obras principales y cómo el folclore fue inspiración para crear esa nueva identidad musical o ese modernismo musical. Muchas gracias.